Señor y Padre Celestial, gracias por el tiempo, Señor, en que nos dejas estudiar tu palabra. Gracias también por la voluntad de las personas que aquí tú has traído con ese propósito, con el propósito de aprender de ti y de estudiar tu palabra. Y yo te pido que tú nos guíes y que a pesar de mí, de mis falencias como ser humano, tu Santo Espíritu sea instruyéndonos a través de las Sagradas Escrituras. Y gracias por esos procesos de aprendizaje que a lo largo de los años tú vas permitiendo que se den en nuestras vidas para que vayamos siendo perfeccionados, Señor, y estructurados conforme a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, bueno. Hermanos míos, ¿me escuchan allá atrás? Ok. Sí, no. Voy a poner esto acá porque a mí me estorba predicar con esto. Estamos estudiando acerca de la gran diferencia que existe entre la visión del matrimonio conforme al mundo y la visión de lo que es el matrimonio conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tanto interés en mirar qué piensa la palabra de Dios de X o determinado asunto? ¿Por qué no basta con la forma en que el mundo observa las cosas? ¿Por qué no es suficiente para el creyente con saber qué piensa el mundo de las cosas y adaptarse a lo que el mundo piensa de las cosas? ¿Acaso que el pensamiento no evoluciona? Pensará la gente. Sin embargo, si hay un principio que separa a los cristianos de los demás grupos de personas, es que para los cristianos verdaderos, la máxima autoridad está en la palabra de Dios. No hay una fuente de mayor autoridad para el cristiano protestante que la escritura, que la palabra de Dios. Hay otras fuentes, otras líneas de pensamiento que no consideran que la Biblia sea autoridad. Entonces dicen, no, que la autoridad está en el magisterio, en lo que diga el líder humano, en este caso, por ejemplo, el pastor, o el sacerdote, o el papa, etc. Entonces, esos son grupos que para ellos el magisterio, o los líderes, o el papa, digamos así, tiene igual autoridad que la Biblia. El problema es que a medida que pasan las generaciones se va uno dando cuenta pues que hay un problema allí y es que a medida que sea conveniente cambiar el pensamiento, pues se va cambiando la cosa y no hay estabilidad. Ahora, nuestro Dios, según la Escritura, es inmutable, es estable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con eso, la fe del cristiano también debe tener una base sólida sobre la cual cimentarse, como cuando uno construye una casa. De la misma manera, la fe cristiana debe constituirse o construirse sobre una base sólida de pensamiento, de tal manera que sin importar los años que pasen, usted no tiene que decir, no es que antes en la iglesia se pensaba así, pero ahora en la iglesia se piensa así. No, no funciona así. Sino que la iglesia verdadera, la iglesia elegida por Cristo Jesús, tiene una base sólida sobre la cual construir su fe, que es la Biblia. Entonces, cuando usted quiere saber qué opina Dios de algo, usted va a la Biblia. Ahora, cuando hacemos un parangón hoy en día, o sea, una comparación hoy en día entre el matrimonio como lo concibe la sociedad y el matrimonio como lo concibe la Biblia, entonces nos encontramos que las cosas son muy diferentes. Y estábamos estudiando, o hemos venido estudiando el asunto con ese nombre cordón de tres dobleces, que hace referencia a un versículo que hay en el libro de Eclesiastés, donde nos habla precisamente de lo importante que es allí ese tercer doblez de este cordón que no se rompe pronto, y hablamos de que ese es Dios. Dios en la relación de pareja. Las relaciones de pareja no son desechables. Delante del Señor no funciona así. Y hablábamos precisamente de cómo está constituido el matrimonio ante los ojos de Dios, qué elementos constituyen el matrimonio ante los ojos de Dios, y por qué, a diferencia de lo que hace el mundo o de lo que hace la persona no creyente, yo no puedo tomar lo que era mi hogar, mi matrimonio, y simplemente decir, no, ya eso no existe. Ya para mí eso no existe y se acabó. No funciona así. No es un asunto desechable. Y entonces ahí es donde el creyente se ve en medio de dos aguas y tiene que decidir cuál camino tomar. O me adapto al mundo, y entonces adaptarse al mundo tiene una ventaja para el corazón perverso humano. Y es que mi corazón siempre tiene una tendencia a pecar y a hacer las cosas mal. Así que adaptarme al mundo es tener esa libertad de justificar, entre comillas, lo que yo quiera hacer. O decidir que yo estoy aquí en este momento, en esta encrucijada de mi vida, para cambiar las cosas y seguir obrando conforme a la voluntad de Dios. Y que ya lo que a mí me parezca o la inclinación de mi corazón no es lo que prima, sino que lo más importante va a ser
¿qué dice Dios? ¿Qué voluntad tiene Dios también? Ahora hay un aspecto entre los asuntos que conciernen al matrimonio y a las relaciones de pareja, que es lo que estamos estudiando. La vez pasada hablamos de la economía y se nos iba armando aquí una revolución cuando hablamos de plata. Hoy vamos a hablar de otro tema así que eso es otro bull. Vamos a hablar de la sexualidad, de cómo se maneja bíblicamente, de qué principios rigen la sexualidad en la Biblia. Porque si hay algo que es diferente en cuanto a la visión del mundo y la visión bíblica, es la perspectiva acerca de la sexualidad, de cómo se vive, de qué se piensa de ella. La manera en que el mundo moderno promueve la sexualidad se desvía del propósito y se desvía de la naturaleza de la sexualidad en las Sagradas Escrituras. Y entonces, es tiempo de que la iglesia procure, gracias hijo, misericordioso con el papá. Ese es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Entonces le decía yo que la diferencia es muy fuerte. Y el problema es que la cosmovisión o la visión que tiene el mundo acerca de la sexualidad entra en nuestra mente con facilidad. Porque estamos constantemente expuestos a esa forma de pensar. Estamos constantemente expuestos a través de la publicidad, a través de las redes sociales, a través del entretenimiento televisivo, a través de la conversación con el impío. Estamos constantemente expuestos a una manera de concebir la vida matrimonial y la vida sexual muy diferente a como la Biblia lo establece. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Volver a la Biblia. Este es un tiempo trascendental del cristianismo. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos grupos y muchas personas que dicen ser cristianos, pero cuando usted habla o trata con ellos o estudia qué promueven ellos, se da cuenta usted de que la Biblia poco tiene que ver con lo que ellos hablan. Y entonces, ¿cómo se puede ser cristiano sin volver a la Biblia? Vosotros escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, sin la Escritura como base fundamental del cristianismo, el cristianismo no sería objetivo, sería subjetivo. O sea, sería conforme a lo que hoy me parece a mí. Hoy me parece que está bien eso, lo voy a hacer así. Mañana me parece que no, entonces no funciona así. Y es muy triste que exista ese tipo de cristianismo. Entonces le decía yo que vamos a analizar que el matrimonio es más de lo que dice el mundo moderno. Y hoy vamos a analizar que es más que una fuente de placer físico. Porque para el mundo la sexualidad es una fuente de placer. Para de contar. Poco más hay que decir de la sexualidad según el mundo. O sea, la práctica sexual es básicamente una manera en que yo tengo placer. Es una fuente de placer físico en la mayoría de las personas funcionales. Ahora, ¿por qué es más que una fuente de placer físico? Ya ahí aparece una cita. Vamos buscándola. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5. Es más que una fuente de placer físico porque las relaciones íntimas en el matrimonio tienen tres implicaciones que en el mundo no. La primera implicación es la santidad. Y si usted analiza dos cosas que en la mente de la persona parecen estar muy separadas, es la sexualidad y la santidad. Eso suena como si fueran dos cosas completamente aparte. No, no funciona así. En la Biblia están muy ligadas. Primera Tesalonicenses 4. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a leer entonces Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 5, a la cuenta de 3 todos juntos. 1, 2, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada no es la acción de les decía yo que la razón por la cual un cristiano busca la Biblia es porque en ese estrecho, en esa división de caminos, el cristiano sopesa su deseo, su voluntad, su placer o la obediencia a la voluntad divina. Es así de sencillo. O yo sigo viviendo egoístamente para mí, o yo decido vivir conforme a la voluntad de Dios. No que no haya espacio para el placer y para la vida en cuanto a la voluntad de Dios,
pero es una decisión que solamente puede tomar una persona motivada por la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Caramba, yo he decidido seguir a Cristo. Y seguirlo implica obedecer su voluntad. Y que su voluntad me importe más que la mía. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios según el versículo que acabamos de leer? Que vivan en santidad. Dios quiere vuestra santificación. Así comienza el versículo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, bueno, ¿qué es la santificación? ¿Cómo llego a poner en práctica esto de la santificación en una vida matrimonial, sabiendo que eso incluye, pues, la parte sexual? Una parte que hay que entender y que el cristianismo tiene que entender es que la sexualidad no tiene nada, no es impura en sí misma. Hubo un tiempo, sobre todo influenciado por el catolicismo tradicional, que las cosas sexuales se veían como si fueran inmundas, impuras, es una cosa escondida por allá. Eso no tiene sentido, bíblicamente no es así. Al contrario, Dios está interesado, tiene un interés particular en la manera en que vivimos nuestra sexualidad. Y por eso comienza aquí diciendo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y lo primero que dice es que os apartéis De de fornicación. Y esta fornicación, porneia, porneo, en la Biblia, implica toda búsqueda de satisfacción sexual por fuera de lo que Dios ha establecido. Toda. No es que sea más fornicario el que está por allá colocando los cachos a la mujer que el que mira pornografía. Para el Señor, cualquier búsqueda de placer sexual por fuera de lo que Él estableció, eso se llama fornicación. Eso es fornicación. Entonces dice, apártense de eso. Apártense de fornicación. Ahora, luego entonces dice, cada uno de vosotros sepa tener que. Aquí está hablando también de que hay que tener la propia esposa. Bueno, de eso hablaremos después. Pero esa esposa hay que tenerla en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Ahora, el término gentiles que aparece aquí, uno cuando habla de una persona gentil, uno se imagina tan gentil, ¿verdad? Amable. Tan amable, tan chévere, que es hablar con él. Eso no quiere decir la Biblia. El término gentil en la Biblia se está haciendo referencia a los pueblos que no habían tenido todavía la revelación de Dios. Entonces estaba el pueblo judío que había tenido la revelación de Dios, y con la extensión del cristianismo, esa revelación de Dios se había empezado a hacer común a otros pueblos. Pero existían pueblos gentiles, a lo que hace referencia a la Biblia, que significa los pueblos que tradicionalmente no habían recibido la revelación de Dios y no conocían quién es Dios. Entonces, cuando la Biblia habla, en la versión Reina Valera sobre todo, cuidado para ser como los gentiles, o miren los gentiles que tal cosa, no está hablando de la gente buena gente que usted ve por la calle. Está refiriéndose a la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Dios. Entonces, el término gentiles hace referencia a la gente que es ajena a Dios, ajena a su voluntad, y esos pueblos acostumbraban tener ciertas tolerancias sexuales. ¿Qué tolerancias sexuales? Bueno, vidas sexuales desordenadas tanto en hombres como en mujeres eran normales en esos pueblos. En algunos casos, los servicios sexuales de la esposa eran tomados como moneda de cambio por el varón. Entonces, cuando se hacía un negocio, se negociaba también para bajar el precio los favores sexuales de la mujer de uno, al que le estaba haciendo el negocio. Así funcionaba el desorden. Debe ir hasta dónde es el desorden, ¿no? Pero eso no se ve. ¿Quién sabe, hermano, si no se ve todavía? Pero lo que sí es cierto es que también era común el trato sexual rudo y abusivo, forzado a la pareja de parte del varón. Era muy normal, era muy normal. Y eso dejaba a las mujeres secuelas para toda la vida. Y todas las conductas propias de los pueblos gentiles, llega el cristianismo a esos pueblos bárbaros, romanos también, y le dice Dios, no hagan como los gentiles. No hagan como las personas que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios viven su sexualidad de una manera muy diferente a las personas que sí conocen. Ese es el primer principio que tenemos aquí en este versículo. Todas esas conductas eran reprobadas por Dios, y por eso, a medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, se le pedía a los conversos abandonar esas prácticas y adoptar una visión bíblica del matrimonio y de la sexualidad. Esa visión bíblica del matrimonio es que el matrimonio es una institución de carácter divino y que es una institución de carácter santo. Y la palabra santo, ¿qué significa? Apartado para qué? Para Dios.
apartado para Dios. Eso significa la palabra santo. Apartado para Dios. Y qué importante es, porque nos deja ver que Dios sí tiene un interés en esa área de la vida de nosotros. Que no es que podemos mantener una vida espiritual aquí y tal, y otra vida sexual escondida de Dios. No funciona así. No hay un área de la vida del ser humano que esté escondida de Dios. La sexualidad no es la excusa ahí, o no es, digamos, diferente. Toda área de la vida está Dios presente y Dios tiene un interés en la forma en que la vivimos. La manera en que el hombre y las mujeres viven su sexualidad puede glorificar a Dios o puede hacernos objeto del juicio de Dios. Mire que es importante, porque yo con eso puedo darle la gloria a Dios o puedo exponerme al juicio de Dios. ¿De dónde sacó eso el pastor? De Hebreos. Vaya Hebreos, no aparece ahí. Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, verso 4. ¿Están ahí? Sí. Nos vamos a pedir a las damas que nos hagan el favor de leer ese versículo fuertemente. Hebreos 13:4. 1, 2, 3. Honroso sea y el hecho sencilla, pero al fornicar ustedes conduzcan a ti. Ustedes se cuenta que sí hay un juicio. ¿Para quiénes? Para los fornicarios y para los adúlteros. Ya aplicamos el término porneia o fornicario, ¿verdad? Que es la búsqueda de cualquier satisfacción sexual por fuera de lo que Dios ha establecido. Pero ahora nos queda el término adúltero. ¿Qué significa adulterar? Por ejemplo, usted le dice, esa botella de alcohol está adulterada. ¿Eso qué significa? Que no es original, que no es original, que tiene otro ingrediente que puede ser dañino, seguramente, exactamente. Entonces, miren, el término adulterar habla de reemplazar lo original por algo que no es. Entonces, en el lecho matrimonial hay una persona que es la que Dios recibió, porque se presentó delante de Dios la persona como matrimonio, ¿verdad? Cuando se reemplaza esa persona por otra, eso es un adulterio. Estamos haciendo ahí lo mismo que hacen con el licor, echando lo que no es el adulterio. Entonces, ahí viene el término adulterio y sigue siendo el mismo significado hoy en día. Dice tanto a los fornicarios como a los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces dice, pero ¿son términos parecidos? Sí, son términos parecidos. Pero adulterio se refiere exclusivamente a las relaciones con una persona diferente a mi pareja. Mientras que fornicación incluye todo tipo de desviaciones sexuales que se le pueda venir al corazón y a la mente al ser humano, ya sabemos que son muchísimas, que hay zoofilia, que hay pedofilia, que hay hasta necrofilia, que hay de todas las porquerías que puede haber. Todo eso incluye lo que se llama porneia o fornicación. Ahora, para adulterar hay que reemplazar a la pareja en la cama, pero para fornicar ni siquiera es necesario llegar a eso. Se puede estar con una persona en la cama y al mismo tiempo no estar con él. Y ya ahí en el corazón hay fornicación, aunque no haya uno adulterio. Ustedes se cuenta la amplitud del pecado y cómo Dios conoce qué tan perverso es el corazón y por eso usa los dos términos, es decir, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Entendemos el concepto del versículo, ¿verdad? Sí. Cuando íbamos en Tesalonicenses, la Biblia decía, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El término santidad es un término que significa purificación. La palabra que se usa como santidad ahí es la palabra purificación. Y es bien interesante, porque purificación nos habla de un proceso que se debe dar en el matrimonio, ¿verdad? Porque purificar es un proceso de algo que estaba aquí, sucio o contaminado, y pasa a estar apto para el consumo, por lo menos en el caso del agua, cuando se purifica. Pero el término purificación en la relación sexual es un término interesante, porque nos habla de un proceso de dejar atrás cualquier clase de contaminación. Cuando el hombre y la mujer están solteros, se dan contaminaciones. En la vida se dan contaminaciones. Por lo que uno habla, por lo que uno mira, por lo que uno piensa, por lo que uno permite en la vida, se dan contaminaciones pecaminosas.
Pero en el matrimonio hay un proceso de santificación, o sea, de apartarnos de las cosas que son inmundas, que son propias del pasado. Entonces, si usted hoy en día es un hombre o una mujer casada y tiene sobre usted, sobre sus recuerdos, errores, fracasos, cosas que hizo en el pasado que le avergüenza, que sabe que no fueron correctas, el matrimonio es el lugar específico, el filtro que Dios permite para que haya un proceso de santificación, de purificación, de apartarse de dejar atrás lo que yo sé que no debió suceder, pero que sucedió, que me avergonzó, que hizo mal, que no era agradable a Dios. Pero hay un lugar que Dios proveyó para que haya una limpieza práctica, para que yo deje atrás las cosas que no fueron agradables delante de Él. Y eso me gusta de ese término. ¿Por qué? Porque es difícil que uno le hablen de estas cosas y uno tener la sombra de los errores ahí en la nuca, ¿verdad? Entonces ya se puede dejar atrás y decir, no, Dios permite el matrimonio precisamente para que haya atrás, deje atrás lo que es de atrás y empiece a vivir la vida en santificación. Y por eso habla del hombre, tenga a su propia esposa en santidad, pura. No permita que haya cosas que la contaminen, que usted no la exponga otra vez. Cuando un hombre recibe a una mujer para hacerla su esposa, se busca abandonar precisamente cualquier impureza espiritual del pasado que haya en la vida de esa mujer. Ahora el término honor, porque dice santidad y honor. El término honor, en el original, indica dignidad, indica valor, pero es un término comercial. O sea, estamos hablando de algo que por lo que se ha pagado un alto precio. Usted sabe que hay cosas que usted ha pagado altos precios, ¿verdad? A veces uno de hombre le da por pagar altos precios por cosas que le parecen bonitas y no sirven. En la casa, uno, y la mujer dice, ¿para qué compraste eso? ¿Cuánto te costó? Uno le da miedo sacar la factura porque uno sabe que lo van a regañar. ¿Verdad? Nada, barato, barato. No importa lo que haya costado, usted le dio a eso valor. Valor. Y vale tanto para usted que a usted lo que Dios le pareció poquito. Hablemos de caso específico. Un hombre se compró una consola de ketchup. Esa vaina para la mujer es igual que cualquier porcelana o es un tulundrón ahí que no hay donde acomodarlo en la casa y que llena polvo. Pero para ese hombre eso vale muchísimo. Tiene valor. Tiene valor para él, eso es importante. Cuando usted se entera que eso costó 5 millones de pesos, usted se va yendo de atrás, ¿verdad? Porque lo vale más o menos eso. A él le pareció que lo valía. Que fue una buena inversión, eso fue una buena inversión. Ese valor es de lo que está hablando aquí. A sus ojos, ¿qué valor tiene su pareja? Entonces, cuando la Biblia dice en santidad y honor, se está haciendo una referencia particular a cómo es vista esa mujer a los ojos de ese varón y cuán precio alto es capaz él de pagar por ella. Así el resto del mundo no vea ese valor. Es el valor que esa mujer tiene a los ojos. Y es un término muy bonito. Habla de que la valore. Valore a su mujer como si fuera de un alto precio. La esposa es el bien más preciado que un hombre tiene y cuidar de ese bien preciado debe ser la prioridad. Cuidar de ese bien preciado. Ahora, si usted tiene un bien preciado, en estos días el sobrino mío sacó pase. Ya está, el hombre ya tiene pase y puede manejar. Si alguno no aprecia su carro, pero puede. Precisamente me dijo con esa alegría, ya saqué pase, ¿no? Digo, ya puedo sacar el carro. Digo, eres más preciado de oro cuando sacas el carro. Que es el valor que tiene. Para mí no se lo voy a soltar a cualquiera. En algún momento se suelta el carro. Cuando yo me monte con vos. Pero qué importante que hay cosas que para uno tiene valor. Y esas cosas que valen mucho, no se las suelto a cualquiera. Incluso hay cosas que uno no está dispuesto a soltárselas. Ahí está el concepto de una mujer tenida en honor. Eso significa honor. Entendiendo los conceptos, y es más bonito, ¿verdad? Santidad. Habla de un proceso que en el matrimonio la mujer se purifica, el varón también, en obediencia a Dios. Pero además de eso, no hay un bien más valioso y más preciado a los ojos de ese hombre que su. Y qué bonito es el matrimonio visto así, a la manera de Dios.
a la manera del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, dése cuenta que el mundo no lo ve así. El mundo no lo ve así. Porque como en el mundo el sexo es una búsqueda de placer físico solamente, entonces lo mismo es el placer físico aquí que el placer físico allá. Lo mismo es cualquier fuente. Y a medida que el tiempo pasa, a mis ojos egoístas, materialistas, carnales y pecaminosos, mi mujer a la que estoy acostumbrado a su desnudez, acostumbrado a su compañía, acostumbrado a lo que me ofrece como sexualmente, entonces comienza a perder valor. Usted se da cuenta que las cosas a los ojos de uno empiezan a perder valor con el tiempo. Y empiezo a echar ojo por ahí, hay otras cosas que me empiezan a aparecer de más valor. Por eso los matrimonios hoy en día en el mundo son desechables. Y mire cómo Dios establece las cosas tan diferentes. Si pudiéramos comenzar obedeciendo allí y entender que la relación matrimonial implica santidad, quiere decir que esto es una cosa aparte de todo el mundo, ella y yo, una cosa separada de todo el mundo. Si pudiéramos hacerlo, si el pecado no nos tentara, no nos dañara la mente, si los ojos no estuvieran acostumbrados a mirar como mira el mundo, si nuestro corazón no estuviera acostumbrado a amar como ama el mundo, sino que empezáramos a hacerlo como Dios lo manda, entonces nos evitaríamos una cantidad de problemas en los matrimonios. Primera cosa, que el mundo no tiene, y Dios sí, santidad. El matrimonio implica santidad. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Lo segundo, hermanos, el matrimonio tiene una segunda implicación en la Biblia que en el mundo no. Implica exclusividad. Oigan, en el mundo no, pero aquí sí. La vida sexual, las relaciones íntimas en el matrimonio implican exclusividad. Primero los Corintios 7, versículos 1 y 2, por favor. Primero los Corintios 7, versículos 1 y 2. Pablo se compadece de los hombres casados y comienza con esa frase. Porque la iglesia le había escrito hablando de un poco de problemas que tenían los matrimonios, ¿no? Poco de problemas que habían en los matrimonios, porque los matrimonios traen problemas. O nada más los míos. No, ¿verdad? No, los matrimonios traen inconvenientes, son difíciles. Los matrimonios son difíciles. Pero por eso Pablo comienza así, lo van a leer los varones. A la cuenta de 3. Primero Corintios 7, versos 1 y 2. 1, 2, 3. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ok, ahí comenzamos hablando de exclusividad, ¿verdad? El concepto está muy claro en el versículo. La monogamia es una práctica cristiana, propiamente del cristianismo, y con ella ha pasado otras religiones, pero es muy propia del cristianismo. Con ella Dios busca evitar que las personas anden cambiando frecuentemente de pareja sexual. Si hay un problema que hay en el mundo moderno, es que cambiar de pareja sexual es muy natural. O sea, lo que se llama promiscuidad. Se llama promiscuidad. ¿Sí? Es promiscua la persona y cambia frecuentemente de pareja sexual. ¿Qué es frecuentemente para usted? Ya es una cosa que parece ser subjetiva hoy en día, ¿no? Hay uno que cambia más de pareja que de pantaloncillos, pero son problemas graves de promiscuidad. Las fornicaciones son el problema, porque dice allí, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, tantos problemas que hay con los matrimonios y todo esto, bueno le sería al hombre no tocar, no se meterse en esos problemas. Es una cosa difícil. Hombre que se respete sabe que eso de meterse con una mujer, el que ya se ha metido con una y ya se ha organizado, ya no quiere dos. Ya dice, no, ya con una es suficiente, ya yo sé que esto es bravo. Listo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero hay un problema, y es la necesidad profunda de satisfacer las necesidades sexuales del varón, que comienza en muchos casos de la juventud. Y por eso yo soy enemigo de esos consejeros matrimoniosos que le dicen a los jóvenes, no se canse tan joven, espere a sacar una carrera, espere a tener un apartamento, espere a tener una casa, espere a tener un carro, espere cosas, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto se va quemando, mientras tanto el pecado va entrando, mientras tanto voy dando lugar a una cosa y a otra. ¿Qué le voy a ofrecer a mi pareja final? Las obras, lo que ya todo el mundo dejó.
lo que ya probó todo el pueblo, entonces vamos a ver quién se lo quiere quedar al final. ¿Por qué? Es que es real, es que ese es el pensamiento del mundo moderno, tanto en varones como en ella. Y uno empieza a ver en las redes sociales como mujeres quejándose porque ya ningún hombre quiere estar con ellos, pero lo que han paseado la vida, no solo la vida, pero digamos así, han paseado la vida por todas partes y entonces ahora quieren a ver quién se quiere quedar con lo que quedó, ¿verdad? ¿Quién quiere rasparse a sobre el plato? No funciona la vida. Funciona la vida. ¿Sí? Esa mentalidad tan egoísta y tan pecaminosa, tan promiscua, no es propia de la fe cristiana. Entonces es importante entender que la fornicación es el problema, que yo tengo una tendencia natural en mi corazón a la fornicación, o sea, a la satisfacción egoísta de mis placeres sexuales o de mis necesidades sexuales. Como eso está allí, yo necesito tener mi propia pareja. Y miren el concepto de mi propio porque se repite en el versículo. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y en la palabra su propio está el concepto de la exclusividad. Ahí es donde está. Las fornicaciones son las tentaciones permanentes en la vida tanto de hombres como de mujeres y se dan por igual. Porque los hombres, al ser más abiertos acerca de eso, tienen fama de ser más promiscuos. Pero no funciona así. Las tentaciones sexuales se dan por igual, tanto en hombres como en mujeres. Y son iguales de dañinas para la relación con Dios, tanto en hombres como en mujeres. Porque así como está el problema de que la fama de promiscuo lo tienen los hombres, también está el problema de que los hombres creen que son más dañadas las mujeres que los hombres. Y no funciona así. El pecado es igual de dañino tanto para el varón como para la mujer. Avancemos. Entonces, la conciencia de permanencia y la conciencia de pertenencia que se da dentro del matrimonio cristiano ayuda a combatir las pasiones que están presentes en nosotros. Malaquías 2.15, vamos a ver qué dice el Señor allí. Malaquías 2.15, vamos a leer todos juntos esta vez. ¿Estamos allí? Sí hay un libro que se llama Malaquías, usted lo verá. Malaquías, capítulo 2, verso 15. ¿Listos? Y si no, aquí está en el televisor. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No hizo bien. También en abundancia de ti, y porque conversaban cantamos vuestro espíritu y no serán deseados de poder de nuestra. ¿Qué es lo que tenía que guardar el hombre al que yo le estaba haciendo referencia en este versículo? Dice, fue eso, muy bien. Guardad vuestro espíritu. ¿Dónde comienza el adulterio? ¿Dónde comienza esa inconformidad con la pareja? ¿Dónde comienza ese deseo de satisfacer, de volver a sentir mariposa en el estómago, pero con otra persona? Comienza en el espíritu. Dice ahí, guardad vuestro espíritu y no seáis desesperados. Tengamos cuidado porque, aunque es un pecado de carácter físico, porque las comunicaciones, los asuntos sexuales se trabajan mucho con lo que es el cuerpo, la parte material, todo adulterio y todo pecado sexual comienza en la mente, comienza en la emoción, en el corazón. Hay que guardarse allí, hay que guardarse allí, hay que darse cuenta cuando mi corazón se está separando de mi pareja. Uno nota, uno se analiza uno mismo y dice, mi corazón se está apartando de esta persona. Y analizarse y darse cuenta que hay que frenar a tiempo, sobre todo evitar que otra persona empiece a entrar allí. Hay que tener mucho cuidado. No seáis desleales, dice allí la palabra del Señor. Cuando Dios hizo a Adán, ¿cuántas mujeres podía haber hecho Dios para Adán? Sí. Unas 20. Mira, hermano, parece que te fuera macho. Unas 20. Sí, claro, todos los valores pensamos igual, que había podido hacer una 20. Pero ¿cuántas hizo? Cuidado con el cuento de Lilith, ¿no? Que esto es un mito judío, eso no tiene ninguna. Lilith es supuestamente una mujer que le había buscado Dios a Adán y le había salido chueca, entonces Dios le mandó a hacer a Eva que era como mejor. Eso es para justificar los divorcios, pero eso no aparece en la Biblia porque es una mentira.
Dios hizo solamente Eva para Adán. Y en él había abundancia de espíritu, es decir, poder para hacer varias tenía. Y costillas había bastante también, ¿verdad? Si Dios le había dicho a Adán, si me das costillas, tengo otras mujeres, sáquenlas todas. Me quedo descostillado. Había dicho a Adán, pero no, le hizo una mujer para uno. El diseño original incluye esa exclusividad, incluye la exclusividad. Decidió hacer una mujer y hacer de ellos uno solo. ¿Por qué dice uno el texto bíblico? No. Dice, ¿y por qué uno? Que el versículo que están leyendo en Malaquías dice, ¿no hizo el uno? Habiendo en la abundancia de espíritu, ¿por qué uno? ¿A qué está refiriendo uno? A lo que dice Mateo 19:6. Ya no son más dos, sino una sola carne. Hablando del matrimonio. Espiritualmente son una sola carne. La escritura nos indica que el propósito de hacer uno era que buscaba una ¿qué? Sí. Una descendencia para Adán. Lo que quiere decir que es en el seno de un hogar cristiano donde se pueden forjar hijos piadosos. Una descendencia para Dios. Bajo el ejemplo del amor de una pareja de esposos que se aman, que se respetan, que se honran mutuamente, allí se puede levantar una descendencia para importante, ¿no? Queremos hogares piadosos, sin matrimonios piadosos. No funciona. No funciona. Porque el hombre pierde la autoridad para hablarle a su hijo de Dios cuando su hijo ve que ese hombre maltrata emocionalmente a su mamá. Se pierde la autoridad. Y si la mamá está en desórdenes sexuales, está en desórdenes emocionales, enamorado de uno y de otro, ¿con qué cara trae al hijo a la iglesia y lo pone a orar y a cantar y a hacer? ¿Se cuenta lo importante que es? ¿Por qué Dios hizo uno y no varios? Porque buscaba una descendencia para Dios. Para Dios. Y eso da mucho interés. ¿Terminamos hoy? ¿Seguimos? Sí. No, ya no tienen ganas de seguir. Bueno, entonces vamos por el último. Las relaciones íntimas en el matrimonio implican un deber. Esto sí se separa completamente de lo que el mundo piensa. Totalmente opuesto a lo que el mundo piensa, pero bíblico. Las relaciones íntimas en el matrimonio son un deber, constituyen un deber. Primero Corintios 7, versos 3 y 4. Primero Corintios 7, versos 3 y 4. ¿Estamos allí? Vamos a leer juntos la palabra del Señor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El marido cumpla con la mujer el deber conjugal, y así es con la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre sus propios cuerpos, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre sus propios cuerpos, sino la mujer. Este versículo no le gusta a la feminista. Con el centro de mi cuerpo, mi decisión. No, no funciona así. La Biblia establece las cosas muy aparte de cómo Dios. La práctica sexual en el matrimonio cristiano es un deber. Es un deber. ¿Cuántos están aquí dispuestos a cumplir con su deber? Muy bien. Eso está muy bien. Esos que están dispuestos a cumplir con el deber. Algunas señoras dicen, sí, usted siempre, listo. Pero a mí me toca hacer el aseo. Ayude. Claro, ahí está muchos dispuestos a cumplir con el deber, pero sí que hay muchos problemas. Hay muchos problemas con él. Porque la frecuencia depende de la necesidad que el cónyuge manifiesta. La frecuencia sexual en el matrimonio depende de la necesidad de mi cónyuge y la mía propia. Y eso es importante. Porque es fácil satisfacer mis necesidades sexuales. O sea, buscar sexo cuando se tiene necesidad propia. Pero si una persona no está satisfaciendo las necesidades sexuales de su pareja, lo está exponiendo al pecado. Lo está exponiendo a la caída sexual. Y eso es muy, muy relevante.
Esta manera de ver la sexualidad es la más chocante, ¿no? Sobre todo para las personas mundanas acostumbradas a la conducta egoísta, la búsqueda de placer personal. En el sexo no se piensa únicamente en uno mismo, se piensa en que la otra persona quede plenamente satisfecha. Ese es un deber. Cumplir con ese deber conyugal es una práctica de amor, hermanos. ¿Por qué es una práctica de amor? Porque se está considerando no solo la propia necesidad sexual, sino la necesidad de la pareja. La necesidad de la pareja. Evitar exponer a la pareja a la tentación sexual. En el matrimonio cristiano se considera el cuerpo una propiedad de la pareja. Y eso es una cosa que va contraria completamente a lo que el mundo piensa. Pero verlo así ayuda a uno a tener freno, es un freno. Porque usted está moviéndose, como decía la novela, en cuerpo ajeno. ¿Verdad? Los que vieron cuerpo ajeno, ya se acordaron del juego de veces y todo, porque ya eso estamos, sí, bastante ya cuchos. Ya la práctica sexual le quedan de recuerdo. No, ¿verdad? El asunto es, note que es el cuerpo propio, no es mi propiedad, sino que va a ser propiedad de mi padre. Porque eso dice el versículo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido tampoco tiene propiedad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que hay que entender esto. Lo primero, no puedo usar el cuerpo como yo quiera, porque no es mío. Caballeros, si por allá en el trabajo una muchacha se propone usar su cuerpo, pásele el número de su esposa y dígale, hable con ella, porque eso es de ella. Seguramente no le van a dar permiso a esa señora, ¿verdad? Ahí está, simplemente pues, no lo puedo usar como yo quiera. No es mi cuerpo, es de mi pareja. Ella tiene potestad, ella tiene poder sobre. Y eso es lo primero, ¿no? Lo segundo que implica eso es que yo debo ceder mi cuerpo cuando mi pareja lo necesite. Es el segundo aspecto que muchas veces dicen, no, a mí no me parece. Sí, sí, señora. Dispóngase a obedecer la palabra del Señor y verá que el Señor la va a premiar. Te va a salir privilegiada de esos intercambios. Lo importante es entender que esos dos principios se basan allí. El primero, no tengo derecho a usar mi cuerpo como yo quiera sexualmente, porque no es mío. Y lo segundo, cuando mi pareja lo necesite, lo debo. Debo estar dispuesto a hacerlo. Allí entonces hay un buen funcionamiento de la vida sexual. Ya vamos a acabar. Primero los Corintios 7, 3 y 4. 7, no, 5 y 6, por favor, ahí, los dos que siguen. Es la misma cita, pero los siguientes dos versículos. ¿Están allí? 5 y 6. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No os neguéis al otro, a no ser bien, ser bien, para ocuparos sosegadamente en situación, volver en uno, para que no siente Satanás causa de nuestra incontinencia. ¿Ya para que sigue? Mas eso digo por vía de concesión, no por mandamiento. Importante aquí porque hasta en eso hay cuidado de parte del Señor. La negación sexual, lo que llaman tradicionalmente el corte de servicios, es pecado. ¿Oyó? El corte de servicios es pecado. Es pecado. Si su pareja cae en pecado sexual por corte de servicios, la culpa es suya. ¿Me entiende? Así funciona la vida. Así funciona la vida. Si usted expone el corazón de su pareja por falta de atención sexual, entonces no puede venir a armar la torta de que él que es un sinvergüenza o ella que es una... Lo que usted la abandonó sexualmente. Tiene que suplir sexualmente a su pareja si quiere hacer demandas de fidelidad. Eso es lo que está diciendo la escritura aquí. Que es importante entender, porque cualquier otra manera es egoísmo. Pero la negación sexual no debe suceder bajo ninguna circunstancia. Hay solo una excepción que aparece en el texto bíblico. ¿Cuál es? Usted se va a entregar sosegadamente a la oración.
a orar tranquilo. Vos con ese desorden, pues no me dejas orar tranquilo. Pero la sociedad significa tranquilo, ¿no? Yo estoy bregando a orar y ese hombre ahí, quítate de ahí, dice usted, esa es la idea. Déjeme orar. Después de que oremos, hablamos. Pero dice aquí, pero hasta esto es por vía de concesión. O sea, tiene que ser consensuado. En la oración. O sea, no debe haber ninguna causa que separe a la pareja sexualmente, porque esa práctica sexual continua es la protección de mi pareja. Y el no hacerlo expone a la pareja sexual. Entonces, solo bajo consenso, solo si ambos están de acuerdo, pueden tener ese cese de actividad sexual. Esos son los principios bíblicos de la vida sexual marital. Y entonces, hermanos, ¿ven que son diferentes a las del mundo? Diferentes, ¿verdad? Diferentes. Miren cómo el mundo vive de egoísmo. Miren cómo el mundo vive pensando solamente en su propio placer. Miren cómo el mundo vive sin considerar las necesidades sexuales del otro, sino solamente pensando en sí mismo. Y miren cómo eso lleva a matrimonios desechables, cómo eso lleva a matrimonios disfuncionales. Entonces, hermanos, estos principios bíblicos están ahí para obedecerlos. Ahora, que no, que lo que pasa es que eso fue hace muchos años, ya nosotros no hacemos eso, pero los principios siguen allí para que usted sepa qué aconsejar al que todavía tiene prácticas sexuales, en el caso que no. Y los que no han empezado, ¿no? ¿Para qué me vengo a estudiar esto si esto no me ha tocado a mí todavía, no tengo pareja? Bueno, cuando tenga pareja, esos son los principios de la palabra de Dios con respecto a la vida sexual. ¿Entendemos ahí? Bueno, vamos a concluir hoy diciendo que la vida sexual en el matrimonio no es solo una fuente de placer, sino una muestra primero de amor, una muestra segundo de fidelidad y el tercero una muestra de cuidado. Por eso la vida sexual del cristiano es más profunda y más significativa que de la persona que no conoce el sexo.